El sol caía con fuerza implacable sobre la Ciudad de México, y en una de las zonas más exclusivas de Polanco, se alzaba el restaurante más lujoso de toda la capital, un lugar donde solamente las personas con mucho dinero podían permitirse entrar. Las mesas estaban decoradas con manteles de lino blanco importado, la cristalería brillaba bajo las lámparas de araña que colgaban del techo, y los meseros vestían uniformes impecables mientras atendían a los comensales más adinerados de la ciudad. Entre todo ese lujo y esplendor, trabajaba María Guadalupe, una mujer de 58 años, de rostro cansado pero siempre amable, que había llegado desde un pequeño pueblo de Oaxaca, buscando una vida mejor para sus 3 hijos. María Guadalupe era mesera en aquel restaurante desde hacía ya 5 años y cada día era un desafío para ella. Sus manos temblaban por el cansancio, sus pies le dolían por estar tantas horas de pie, y su espalda se quejaba con cada bandeja pesada que cargaba. Ganaba apenas lo suficiente para pagar la renta de un cuartito pequeño en la periferia de la ciudad, donde vivía con sus hijos en condiciones muy humildes. Pero María Guadalupe nunca se quejaba, nunca perdía la sonrisa, y siempre trataba a cada cliente con la misma amabilidad y respeto, sin importar cómo la trataran a ella. En aquella tarde de jueves, el restaurante estaba especialmente concurrido. Entre los comensales se encontraba Ricardo Santillana, un hombre de 42 años, dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo el país. Ricardo era conocido no solamente por su fortuna, sino también por su arrogancia, su mal carácter y la forma despiadada en que trataba a las personas que consideraba inferiores a él. Vestía trajes de diseñador italiano que costaban más de lo que María Guadalupe ganaba en 6 meses. Llevaba un reloj suizo de oro en la muñeca que valía lo mismo que una casa modesta y conducía automóviles de lujo que cambiaba cada año como si fueran juguetes. Ricardo había llegado al restaurante acompañado de 3 socios de negocios, todos hombres importantes que manejaban grandes cantidades de dinero. Hablaban en voz alta, reían estrepitosamente y hacían comentarios despectivos sobre las personas que pasaban por la calle, como si el mundo entero estuviera a sus pies solamente para servirles. María Guadalupe fue asignada para atender la mesa de Ricardo y sus acompañantes. Con su mejor sonrisa y su voz suave, se acercó a ellos con la libreta en mano. «Buenas tardes, señores. Bienvenidos. Mi nombre es María Guadalupe y voy a tener el honor de atenderlos esta tarde. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú?» Ricardo ni siquiera levantó la vista para mirarla. Siguió hablando con sus socios como si ella no existiera, como si fuera invisible, como si fuera menos que el aire que respiraba. María Guadalupe esperó pacientemente, todavía con la sonrisa en el rostro, aunque por dentro sentía la humillación de ser ignorada. Después de varios minutos, uno de los socios le hizo una señal con la mano, como quien espanta a una mosca molesta. «Tráenos una botella del vino más caro que tengan, y no nos hagas esperar mucho porque no tenemos todo el día». María Guadalupe asintió con la cabeza. «Enseguida, señor. Con su permiso». Se retiró con rapidez para buscar el vino que le habían pedido. En la cava del restaurante, tomó una botella de vino francés que costaba más de 20,000 pesos. La limpió con cuidado y la colocó en una hielera de plata. Cuando regresó a la mesa, Ricardo estaba en medio de una historia que contaba a sus socios, presumiendo sobre un negocio donde había despedido a 300 empleados para aumentar sus ganancias. «Los despedí a todos en una sola semana», decía Ricardo con una sonrisa burlona. «No me importó que tuvieran familias que mantener o que algunos llevaran 20 años trabajando para mí. En los negocios no hay espacio para los sentimientos. Si quieres ser rico de verdad, tienes que ser duro, tienes que ser despiadado. Los empleados son desechables, siempre hay más personas desesperadas buscando trabajo». Los otros hombres reían y asentían, celebrando las palabras de Ricardo como si fueran la mayor sabiduría del mundo. María Guadalupe sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras tan crueles, pero no dijo nada. Con manos temblorosas por la edad y el cansancio, comenzó a servir el vino en las copas de cristal. Mientras lo hacía, su mano se resbaló levemente y una pequeña gota de vino cayó sobre el mantel blanco, dejando una mancha roja del tamaño de una moneda. Ricardo se detuvo en medio de su conversación y miró la mancha con los ojos entrecerrados. Su rostro se transformó inmediatamente, pasando de la sonrisa arrogante a una expresión de furia absoluta. «¿Qué fue eso?», gritó Ricardo, haciendo que todo el restaurante se quedara en silencio. «¿Acabas de manchar mi mesa, mujer estúpida?». María Guadalupe sintió que el corazón se le paraba. Sus manos comenzaron a temblar aún más. «Discúlpeme, señor. Fue un accidente. Déjeme limpiarlo inmediatamente». Intentó tomar una servilleta para limpiar la pequeña mancha,
Pero Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas y los platos. ¿Un accidente? ¿Sabes cuánto cuesta este traje? ¿Sabes cuánto vale mi tiempo? Gente como tú no debería ni siquiera estar cerca de personas como yo. Eres una india ignorante que no sabe hacer bien su trabajo. Los otros comensales en el restaurante comenzaron a mirar hacia la mesa, algunos con pena ajena, otros simplemente curiosos por el escándalo. María Guadalupe bajó la cabeza, sintiendo las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Lo siento mucho, señor. Por favor, permítame arreglarlo. Pero Ricardo no había terminado. Se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira, y comenzó a gritarle con palabras cada vez más hirientes y humillantes. ¿Arreglarlo? ¿Cómo vas a arreglar algo si eres una inútil? Mira tu aspecto, pareces una limosnera. Seguramente vives en algún jacal miserable en la periferia, ¿verdad? Apuesto a que ni siquiera terminaste la primaria. Gente como tú es la razón por la que este país está como está. Son una plaga de pobres ignorantes que solamente sirven para limpiar y cargar cosas. María Guadalupe apretó los puños, tratando de contener las lágrimas. Cada palabra era como un golpe en el corazón. Ella había trabajado toda su vida con honestidad y dignidad. Había criado a sus hijos sola después de que su esposo muriera en un accidente. Había sacrificado todo por darles educación y un futuro mejor. Y ahora, este hombre, que tenía todo el dinero del mundo pero ninguna compasión en el corazón, la trataba como si fuera basura. Señor, por favor, le ruego que me perdone, susurró María Guadalupe con la voz quebrada. Yo necesito este trabajo. Tengo 3 hijos que mantener. Por favor, no haga que me despidan. Las palabras de María Guadalupe solamente enfurecieron más a Ricardo. El hecho de que ella mencionara a sus hijos, el hecho de que le rogara, le parecía patético y despreciable. ¿3 hijos? Se burló Ricardo. Claro, por supuesto que tienes 3 hijos. Ustedes los pobres se reproducen como conejos, sin pensar en cómo van a mantenerlos, y luego esperan que nosotros, los que trabajamos duro y generamos riqueza, les demos limosna. Pues déjame decirte algo, mujer. Yo no le debo nada a gente como tú. Si tus hijos pasan hambre, es tu problema, no el mío. Los socios de Ricardo se reían, algunos incómodos pero sin atreverse a contradecir a su anfitrión. El gerente del restaurante se acercó rápidamente, un hombre de mediana edad con aspecto preocupado. Señor Santillana, por favor, permítame resolver esta situación. Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Cambiaremos el mantel inmediatamente y, por supuesto, toda su comida será cortesía de la casa. Ricardo miró al gerente con desprecio. No quiero que la comida sea cortesía. Yo puedo pagar 1000 veces lo que cuesta todo lo que hay en este restaurante. Lo que quiero es que esta mujer incompetente sea despedida inmediatamente. No quiero volver a verla aquí jamás. María Guadalupe sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Aquel trabajo era todo lo que tenía. Sin él no podría pagar la renta, no podría comprar comida para sus hijos, no podría pagar las medicinas para su hijo menor que sufría de asma. Por favor, señor, imploró María Guadalupe, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Por favor, no me quite mi trabajo. Yo haré lo que sea. Trabajaré el doble. No me cobrará el sueldo de esta semana. Por favor, señor, tenga piedad de mí. Pero Ricardo no tenía piedad. La miraba con una mezcla de asco y satisfacción, disfrutando del poder que tenía sobre ella, del control absoluto sobre su destino. De repente, sin ninguna advertencia, Ricardo levantó el pie y pateó a María Guadalupe en el estómago. La mujer cayó al suelo con un grito ahogado de dolor, golpeándose la cabeza contra el borde de una silla. El restaurante entero quedó en shock. Algunos comensales se pusieron de pie, horrorizados por lo que acababan de presenciar. Otros simplemente miraban con la boca abierta, incapaces de creer que alguien pudiera hacer algo tan cruel. María Guadalupe estaba en el suelo, doblada de dolor, tratando de respirar mientras lágrimas de sufrimiento y humillación corrían por su rostro. Ricardo, en cambio, se sacudió el pie como si acabara de pisar algo desagradable. «Lárgate de aquí, basura, y espero no volver a verte nunca». El gerente ayudó a María Guadalupe a levantarse, pero ella apenas podía sostenerse en pie. Sus compañeros de trabajo la miraban con pena, pero nadie se atrevía a decir nada por miedo a perder también sus empleos. María Guadalupe salió del restaurante cojeando, sosteniendo su estómago con una mano y limpiándose las lágrimas con la otra. Afuera, en la calle, el ruido de la ciudad continuaba como si nada hubiera pasado. Los automóviles pasaban veloces.
La gente caminaba apresurada. La vida seguía su curso indiferente al dolor de una mujer pobre y humillada. María Guadalupe caminó varias cuadras sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Su mente era un torbellino de pensamientos desesperados. ¿Cómo iba a pagar la renta ahora? ¿Cómo iba a darle de comer a sus hijos? ¿Cómo iba a comprar las medicinas que su hijo pequeño necesitaba? Se detuvo frente a una iglesia antigua que había en el camino. La puerta estaba abierta y desde adentro llegaba el olor a incienso y el sonido de una oración murmurada. María Guadalupe entró cojeando, buscando refugio en el único lugar donde siempre había encontrado consuelo en los momentos más difíciles de su vida. La iglesia estaba casi vacía. Solamente había una señora mayor rezando en una de las bancas del frente y un sacerdote anciano que arreglaba las flores del altar. María Guadalupe se dejó caer en una de las bancas del fondo, y allí, frente al crucifijo que colgaba sobre el altar, comenzó a llorar con toda el alma. «Dios mío», susurraba entre sollozos. ¿Por qué permite que la gente mala tenga todo y la gente buena sufra tanto? Yo siempre he tratado de hacer lo correcto. Siempre he trabajado honestamente. Nunca le he hecho daño a nadie. ¿Por qué ese hombre me trató así? ¿Por qué me humilló de esa manera? ¿Qué fue lo que hice para merecer esto? Las preguntas salían de su corazón roto, pero el silencio de la iglesia no le daba respuestas. María Guadalupe se quedó allí por horas, orando, llorando, pidiendo fuerzas para continuar. Mientras tanto, Ricardo Santillana había regresado a su vida de lujo como si nada hubiera pasado. Terminó su comida con sus socios, riendo y bebiendo vino caro, sin darle un segundo pensamiento a la mujer que había pateado y humillado. Para él, María Guadalupe no era más que un insecto molesto que había sido aplastado y olvidado. Esa noche, Ricardo condujo su automóvil deportivo de regreso a su mansión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La casa era enorme, con jardines perfectamente cuidados, una alberca olímpica y más habitaciones de las que una persona podría usar en toda una vida. Entró a su casa y fue directamente a su estudio, donde se sirvió un whisky de una botella que costaba más de 50,000 pesos. Se sentó en su sillón de piel italiana, mirando por el ventanal que daba vista a la ciudad iluminada, y sonrió con satisfacción. Así es como se mantiene el orden, pensó para sí mismo. Los ricos arriba, los pobres abajo. Así es como debe ser. Así es como siempre ha sido. Ricardo no tenía idea de que aquella noche su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que sus acciones habían desencadenado algo que estaba más allá de su comprensión. No sabía que alguien lo había estado observando todo el tiempo. Alguien que no toleraría que la injusticia y la crueldad quedaran sin consecuencias. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando Ricardo, después de beber varias copas más de whisky, decidió ir a dormir. Subió las escaleras de mármol de su mansión, atravesó el pasillo lleno de obras de arte caras que había comprado solamente para presumir, y entró a su habitación, que era del tamaño de un departamento entero. Se quitó el traje caro, lo dejó tirado en el suelo para que la empleada doméstica lo recogiera por la mañana, y se metió en su cama king size con sábanas de seda egipcia. Cerró los ojos, esperando caer en el sueño profundo al que estaba acostumbrado. Pero algo extraño sucedió. No pudo dormir. Por más que cerraba los ojos y trataba de relajarse, una sensación de inquietud lo mantenía despierto. Era como si algo pesado estuviera oprimiendo su pecho, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Se levantó molesto, pensando que quizás había bebido demasiado whisky. Fue al baño, se echó agua fría en la cara y regresó a la cama. Pero la sensación no desaparecía. Ahora, además de la inquietud, comenzaba a sentir algo que no había sentido en años. Un sentimiento que había enterrado tan profundo que casi había olvidado que existía. Era culpa. De repente, en la oscuridad de su habitación, Ricardo comenzó a ver imágenes en su mente. Vio el rostro de María Guadalupe, sus ojos llenos de lágrimas, su expresión de dolor cuando la había pateado. Vio cómo había caído al suelo, doblada de sufrimiento. Escuchó sus súplicas, sus ruegos para que no la despidieran, y por primera vez en muchos años algo dentro de él se estremeció. Sacudió la cabeza, tratando de alejar aquellas imágenes. No, ella no importa, es solamente una empleada más. El mundo está lleno de gente como ella. No tengo por qué sentir nada, pero las imágenes no se iban.
Cada vez que cerraba los ojos, veía a María Guadalupe cayendo al suelo, veía el dolor en su rostro, veía sus manos temblorosas mientras trataba de limpiarse las lágrimas. Molesto y frustrado, Ricardo se levantó de la cama y bajó de nuevo a su estudio. Necesitaba algo que lo distrajera, algo que borrara aquellas imágenes molestas de su mente. Encendió el televisor de pantalla gigante y comenzó a cambiar canales sin prestar atención a lo que veía. Pero no importaba cuánto intentara distraerse. La inquietud seguía creciendo dentro de él como una planta venenosa que echaba raíces en su corazón. Decidió salir a la terraza de su mansión, pensando que el aire fresco de la noche lo ayudaría. La ciudad se extendía frente a él como un manto de luces. Millones de personas durmiendo, viviendo sus vidas, cada una con sus propias historias, sus propios sufrimientos, sus propias alegrías. Pero Ricardo nunca había pensado en esas personas como seres humanos reales. Para él, solamente eran piezas en el tablero de su éxito, escalones que podía pisar para subir más alto. Estaba de pie en la terraza, mirando la ciudad, cuando de repente sintió un cambio en el aire. La brisa cálida de la noche se detuvo por completo. Todo quedó en un silencio absoluto, tan profundo que Ricardo podía escuchar los latidos de su propio corazón. Ni un solo sonido llegaba de la ciudad. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Ricardo se giró confundido y entonces lo vio. Al otro lado de la terraza, cerca de la baranda, había alguien de pie. Una figura que no había estado allí un segundo antes. Era un hombre vestido con ropas sencillas, una túnica blanca que parecía brillar con luz propia. Tenía cabello largo que caía sobre sus hombros y una barba cuidada. Pero lo que más impresionó a Ricardo fueron sus ojos. Eran ojos que parecían contener todo el universo, toda la sabiduría, todo el amor y todo el dolor del mundo. Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Quién eres tú?, logró balbucear. ¿Cómo entraste a mi casa? Voy a llamar a seguridad. El hombre no se movió. Simplemente lo miró con aquellos ojos penetrantes que parecían ver directo al alma de Ricardo, atravesando todas las capas de arrogancia, todas las defensas, todos los muros que había construido alrededor de su corazón. No necesitas llamar a nadie, Ricardo, dijo el hombre con una voz que era al mismo tiempo suave y poderosa. Tu seguridad no puede detenerme. Tus muros no pueden mantenerme afuera. Tus puertas cerradas no significan nada para mí. Yo voy donde debo ir. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la presencia de aquel hombre que lo aterrorizaba y lo atraía al mismo tiempo. ¿Quién eres?, repitió, esta vez con menos arrogancia y más temor en la voz. El hombre dio un paso hacia él, y con ese simple movimiento, toda la terraza pareció llenarse de una luz dorada que no provenía de ninguna fuente visible. Yo soy el que ustedes llaman Jesús. Soy el Hijo del Dios viviente. Soy el que vino a este mundo a enseñar el amor, la compasión y la justicia. Y he venido esta noche porque tus acciones han llegado hasta el cielo, Ricardo. He venido porque has cruzado una línea que no debiste cruzar. Las palabras cayeron sobre Ricardo como piedras pesadas. Su mente racional, la mente del hombre de negocios exitoso, le decía que aquello era imposible, que debía ser una alucinación causada por el alcohol. Pero algo más profundo dentro de él, algo que había estado dormido durante años, sabía que aquello era real. Sabía que estaba frente a algo que trascendía toda lógica y razón. Ricardo cayó de rodillas sin darse cuenta de lo que hacía. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas. Señor, yo no soy un mal hombre. Yo trabajo duro, he construido un imperio, doy trabajo a miles de personas, pago mis impuestos, no soy perfecto, pero tampoco soy malo. Jesús se acercó más y se arrodilló frente a Ricardo, quedando a su misma altura. Cuando habló de nuevo, su voz estaba llena de una tristeza infinita. Ricardo, ¿de verdad crees que construir riqueza te hace bueno? ¿Crees que dar trabajo mientras explotas a las personas que trabajan para ti es una virtud? ¿Crees que pagar impuestos borra el hecho de que has pisoteado la dignidad de cientos de personas en tu camino hacia la cima? Jesús extendió su mano y tocó la frente de Ricardo. En ese instante, algo extraordinario sucedió. La mente de Ricardo se abrió como si alguien hubiera corrido todas las cortinas que mantenían su alma en la oscuridad. Comenzó a ver cosas, a revivir momentos que había olvidado o que había elegido ignorar. Vio a todas las personas a las que había dañado a lo largo de su vida. Vio al primer empleado que despidió sin justificación porque no le caía bien.
Un hombre con 4 hijos que después no pudo encontrar trabajo y terminó en la calle. Vio a la familia que fue desplazada de su tierra para que él pudiera construir uno de sus hoteles. Una familia de campesinos que perdió todo y tuvo que emigrar a la ciudad. Vio a los trabajadores de construcción a los que nunca pagó lo justo, que trabajaban bajo el sol abrasador por sueldos miserables, mientras él se enriquecía. Vio a las empleadas domésticas que había despedido caprichosamente, a los proveedores pequeños que arruinó al no pagarles lo que les debía. Y luego vio a María Guadalupe. Pero no la vio solamente en aquel momento en el restaurante. La vio en su casa. Un cuartito pequeño con paredes de concreto sin pintar. Un colchón viejo en el suelo donde dormían ella y sus 3 hijos. Vio cómo sus hijos, 2 niñas de 10 y 12 años y un niño de 8, esperaban todas las noches que ella llegara del trabajo. Vio cómo el niño pequeño tenía crisis de asma porque no había dinero suficiente para comprar las medicinas que necesitaba. Vio cómo María Guadalupe dividía la comida en 4 partes, dándoles las porciones más grandes a sus hijos mientras ella comía apenas lo suficiente para no desmayarse. Vio las noches en que ella lloraba en silencio, rogándole a Dios que le diera fuerzas para continuar, que no permitiera que sus hijos sufrieran, que los protegiera y los guiara hacia un futuro mejor. Vio el momento exacto en que ella regresó a su casa aquella tarde después de ser pateada y despedida. Sus hijos la recibieron con alegría, sin saber lo que había pasado. «Mamá, mamá, ¿trajiste comida?», preguntó el niño pequeño con sus ojitos brillantes de esperanza. María Guadalupe trató de sonreír, pero no pudo. Se derrumbó en el suelo y comenzó a llorar. Sus hijos se asustaron y se acercaron a abrazarla. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó la hija mayor, una niña delgada con el cabello recogido en una coleta. María Guadalupe los abrazó con fuerza, como si fueran lo único que la mantenía conectada a este mundo. «Perdí mi trabajo, mis amores. Perdí mi trabajo y no sé qué vamos a hacer ahora. Pero no se preocupen. Dios va a proveernos. Él nunca nos ha abandonado y no lo hará ahora». Los niños, aunque asustados, asintieron con fe. Ellos habían aprendido de su madre a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Aquella noche no hubo cena. María Guadalupe solamente pudo darles un poco de agua con azúcar y un pedazo de pan duro que había guardado del día anterior. Los niños se fueron a dormir con hambre, pero sin quejarse, porque sabían que su madre estaba haciendo todo lo posible. Ricardo vio todo esto y su corazón se despedazó de una manera que nunca había experimentado. El dolor era tan intenso que gritó y cayó hacia adelante, sosteniendo su pecho con ambas manos. «Basta, por favor, basta. No puedo ver más. No puedo soportarlo». Jesús retiró su mano de la frente de Ricardo y la luz de las visiones se desvaneció. Ricardo estaba tirado en el suelo de su terraza lujosa, sollozando como un niño. «Yo soy un monstruo. Soy peor que un monstruo. Soy un demonio. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude ser tan cruel?». Jesús se quedó de pie mirándolo. Su expresión era severa, pero también había compasión en ella. «Has pasado tu vida entera acumulando riquezas, Ricardo. Has construido un imperio de oro sobre los cuerpos rotos de las personas que pisoteaste en el camino. Has creído que el dinero te hace superior, que te da derecho a tratar a otros como basura. Pero déjame decirte una verdad que has olvidado. Ante los ojos de Dios, un billete no vale nada. Una persona vale todo». Ricardo levantó el rostro, sus mejillas mojadas por las lágrimas. «Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Es demasiado tarde». Jesús extendió su mano y ayudó a Ricardo a ponerse de pie. «Nunca es demasiado tarde mientras sigas respirando, Ricardo. Nunca es demasiado tarde para cambiar, para arrepentirse de verdad, para comenzar a vivir de una manera diferente. Pero escúchame bien, porque esto que voy a decirte es muy importante. El arrepentimiento verdadero no son solamente palabras, no son lágrimas que se secan cuando sale el sol. El arrepentimiento verdadero es un cambio completo del corazón que se refleja en tus acciones». Ricardo asintió desesperadamente. «Haré lo que sea. Lo que sea que me pidas, lo haré. Dame una oportunidad de arreglar lo que he hecho». Jesús señaló hacia la ciudad que se extendía abajo. «Mira allá abajo, Ricardo. Millones de personas viviendo, sufriendo, luchando. Muchas de ellas pasan hambre. Muchas no tienen un techo digno sobre sus cabezas. Muchas trabajan hasta el agotamiento por sueldos que apenas les alcanzan para sobrevivir.
Y mientras ellas sufren, tú vives aquí en tu palacio, rodeado de lujos que nunca usas, de cosas que nunca necesitas, de riquezas que podrían cambiar la vida de cientos de personas. Y sin embargo guardas todo para ti como un dragón que acumula oro en su cueva. Las palabras eran duras, pero Ricardo las aceptaba porque sabía que eran verdad. Cada palabra era como un bisturí cortando las capas de justificaciones y excusas que había construido durante años. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó Ricardo con humildad genuina. Jesús puso ambas manos sobre los hombros de Ricardo y lo miró directo a los ojos. Primero, vas a buscar a María Guadalupe. Vas a pedirle perdón de rodillas. Vas a restaurar su trabajo y su dignidad. Y no solamente a ella. Vas a buscar a todas las personas a las que has dañado y vas a hacer las cosas bien con ellas. Segundo, vas a cambiar la manera en que haces negocios. Vas a pagar sueldos justos a tus empleados. Vas a tratarlos con dignidad y respeto. Vas a usar tu riqueza no solamente para enriquecerte más, sino para levantar a otros. Y tercero, vas a aprender humildad. Vas a entender que no eres mejor que nadie por tener dinero. Vas a recordar que todos somos hijos de Dios, y que el más grande en el reino de los cielos no es el que más tiene, sino el que más ama y sirve a los demás. Ricardo absorbía cada palabra como un hombre sediento bebe agua. Sí, Señor. Haré todo eso. Todo lo que me pidas. Pero ella me perdonará después de lo que le hice. Jesús sonrió con tristeza. Esa es su decisión, Ricardo. No puedo obligarla a perdonarte. El perdón es un regalo que se da libremente, no algo que se puede exigir o comprar. Pero puedo decirte esto. El corazón de María Guadalupe, a pesar de todo el dolor que ha sufrido, es un corazón lleno de fe y de amor. Ella ha aprendido a perdonar porque conoce el poder del perdón. Conoce que guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. No te puedo prometer que te perdonará inmediatamente, pero sí te puedo decir que si tu arrepentimiento es genuino, si tu cambio es real, entonces hay esperanza. Ricardo cayó de rodillas nuevamente y tomó las manos de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por no abandonarme. Gracias por darme esta oportunidad. No la desperdiciaré. Te lo juro por mi vida. Jesús levantó a Ricardo por última vez. Recuerda esto, Ricardo. Yo siempre estoy observando. Veo todo lo que haces. Escucho cada palabra que dices. Conozco cada pensamiento que tienes. Si vuelves a caer en tus viejos caminos, si esta transformación resulta ser falsa, entonces no habrá segunda oportunidad. Utilizarás esta vida que te he dado para hacer el bien, o las consecuencias serán más severas de lo que puedes imaginar. Entiendo, Señor. No volveré a fallar. La luz que rodeaba a Jesús comenzó a intensificarse hasta que se volvió tan brillante que Ricardo tuvo que cerrar los ojos. Cuando volvió a abrirlos, estaba solo en su terraza. El aire de la noche había vuelto a moverse. Los sonidos de la ciudad habían regresado. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero Ricardo sabía que nada volvería a ser normal jamás. Algo fundamental había cambiado dentro de él. Aquella noche, Ricardo no durmió. Se quedó sentado en su terraza hasta que el sol comenzó a salir por el horizonte, pintando el cielo de colores naranjas y rosados. Mientras veía amanecer, pensó en todo lo que tenía que hacer, en todos los errores que tenía que corregir, en todas las personas a las que tenía que pedir perdón. La tarea parecía monumental, casi imposible, pero por primera vez en su vida Ricardo sentía algo que nunca había sentido antes. Sentía propósito. Sentía que su vida finalmente tenía un significado más allá de simplemente acumular riqueza. Tan pronto como fue una hora razonable, Ricardo tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero llamó al gerente del restaurante. Buenos días, habla Ricardo Santillana. Sí, el de ayer. Necesito que me diga dónde puedo encontrar a María Guadalupe, la mesera que fue despedida ayer. El gerente, sorprendido por la llamada, le dio la información. Ricardo anotó la dirección del pequeño cuarto donde vivía María Guadalupe. Después de colgar, se quedó mirando el papel. Era una dirección en una de las zonas más pobres de la ciudad. Un lugar al que Ricardo nunca había ido. Un lugar que ni siquiera sabía que existía, a pesar de vivir en la misma ciudad durante toda su vida. Se vistió con ropa simple, sin los trajes caros que normalmente usaba. Tomó las llaves de uno de sus automóviles, pero luego las dejó. Decidió que no iba a ir en uno de sus carros de lujo.
Eso sería ofensivo y arrogante. En lugar de eso, llamó a un taxi. El conductor del taxi, un señor mayor con bigote canoso, lo recogió y le preguntó a dónde iba. Ricardo le dio la dirección y el taxista levantó las cejas con sorpresa. ¿Está seguro, señor? Esa es una zona muy humilde, muy peligrosa a veces. Estoy seguro, respondió Ricardo. Lléveme allá, por favor. Durante el trayecto, Ricardo observaba por la ventana cómo la ciudad iba cambiando. Las avenidas anchas y limpias de Polanco fueron reemplazadas por calles más estrechas y deterioradas. Los edificios modernos dieron paso a construcciones viejas y descuidadas. Los automóviles de lujo desaparecieron y fueron sustituidos por camiones destartalados y bicicletas. La gente en las calles se veía diferente también. Ya no eran ejecutivos con trajes y maletines, sino trabajadores con ropa gastada, vendedores ambulantes, niños jugando en las calles polvorientas. Ricardo se dio cuenta de que aquella era la Ciudad de México real, la ciudad que existía más allá de su burbuja de privilegio. Era como descubrir que había estado viviendo en un mundo de fantasía, mientras el mundo real existía justo al lado. Llegaron a la dirección que Ricardo había anotado. Era una vecindad vieja, con paredes de concreto gris manchadas por la humedad y el tiempo. En el pequeño patio central había ropa colgada en lazos que iban de un lado a otro. Varios niños jugaban con una pelota desinflada. El olor a comida y a humedad llenaba el aire. Ricardo pagó al taxista y se bajó. Varias personas lo miraron con curiosidad y desconfianza. Era obvio que no pertenecía a aquel lugar. Su ropa, aunque simple para sus estándares, era demasiado nueva y limpia. Su manera de caminar, su postura, todo gritaba que venía de otro mundo. Preguntó por María Guadalupe y una señora mayor le indicó hacia una puerta al fondo del patio. Ricardo caminó hacia allá, sintiendo que cada paso pesaba como plomo. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a pedir perdón por algo tan horrible? Respiró profundo y tocó la puerta suavemente. Después de unos momentos, la puerta se abrió. Era una de las hijas de María Guadalupe, la niña de 12 años. Tenía el cabello recogido en una coleta y usaba un uniforme escolar gastado y remendado. «Buenos días, señorita», dijo Ricardo con voz suave. «Busco a la señora María Guadalupe. ¿Está ella en casa?» La niña lo miró con desconfianza. «¿Quién la busca? Mi nombre es Ricardo Santillana y, bueno, necesito hablar con ella. Es muy importante». La niña pareció dudar, pero finalmente se hizo a un lado. «Pase. Mamá está adentro». Ricardo entró al pequeño cuarto y lo que vio le partió el corazón. El lugar era diminuto, tal vez de 4 metros por 4 metros. Había un solo colchón viejo en el suelo, una mesa pequeña con 3 sillas desparejas, una estufa de 2 quemadores en una esquina. Las paredes estaban desnudas excepto por un pequeño crucifijo de madera y una imagen de la Virgen de Guadalupe. María Guadalupe estaba sentada en una de las sillas, con la cabeza vendada por la herida que se había hecho al caer el día anterior. Tenía una bolsa de hielo sobre el estómago donde Ricardo la había pateado. Cuando lo vio entrar, su rostro se transformó en una expresión de terror absoluto. Se puso de pie rápidamente, casi tropezando, y se colocó frente a sus hijos como para protegerlos. Por favor no le haga daño a mis hijos», suplicó con voz temblorosa. «Si vino a hacerme más daño, hágamelo a mí, pero no toque a mis niños, por favor». Las palabras fueron como puñaladas en el corazón de Ricardo. El hecho de que ella pensara que él había venido a hacerle más daño, le mostró cuán monstruoso había sido su comportamiento. Se arrodilló inmediatamente en el suelo del pequeño cuarto, con la cabeza baja. «Señora María Guadalupe, he venido a pedirle perdón. No he venido a hacerle daño. He venido porque necesito que sepa cuánto lo siento. Cuánto me arrepiento de lo que hice ayer». María Guadalupe lo miraba sin comprender, sin saber si aquello era real o algún tipo de trampa cruel. «¿Por qué? ¿Por qué vino hasta acá? ¿Qué quiere de mí?» Ricardo levantó el rostro y María Guadalupe pudo ver que sus ojos estaban rojos y llenos de lágrimas. «Anoche recibí una visita que me cambió para siempre. Jesús vino a mí y me mostró todo el daño que he causado. Me mostró su vida, su sufrimiento, la forma en que mis acciones la afectaron a usted y a sus hijos. Y me di cuenta de que he sido un hombre horrible, un hombre sin corazón ni alma». María Guadalupe se quedó en silencio,
todavía protegiendo a sus hijos con su cuerpo. Ricardo continuó hablando, las palabras saliendo de lo más profundo de su corazón. Lo que le hice ayer fue imperdonable. No tengo excusas. No puedo justificar mi comportamiento. Fui cruel, inhumano y despiadado. Traté a una hija de Dios como si fuera menos que nada, y por eso, desde lo más profundo de mi ser, le pido perdón. Sé que no tengo derecho a pedirle esto, sé que probablemente me odia y tiene todo el derecho de hacerlo, pero aún así necesitaba venir personalmente a decirle cuánto lo siento. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María Guadalupe. Su cuerpo temblaba no de miedo ahora, sino de emoción. Toda su vida había sido una mujer de fe. Una mujer que creía en el poder del arrepentimiento y el perdón. Y ahora, frente a ella, estaba el hombre que la había humillado y herido, arrodillado en su humilde hogar, pidiendo perdón con lágrimas genuinas. «Señor Santillana», dijo ella con voz suave, «yo soy una mujer sencilla, no tengo educación ni riquezas, pero mi madre me enseñó que debemos perdonar así como Dios nos perdona. Y aunque lo que usted me hizo me dolió profundamente, no solamente en el cuerpo sino en el alma, yo lo perdono, porque guardar rencor en el corazón es como cargar piedras pesadas que solamente me lastimarían a mí misma». Las palabras de María Guadalupe fueron como bálsamo en las heridas del alma de Ricardo, pero él sabía que el perdón era solo el comienzo. Levantó la mirada hacia ella. «Señora María Guadalupe, el perdón que usted me da es más de lo que merezco. Pero quiero hacer más que solo pedirle perdón. Quiero reparar el daño que causé. Por favor, permítame. Primero, quiero que regrese a su trabajo en el restaurante con el triple de salario que tenía antes. Segundo, quiero pagarle todas las medicinas que su hijo necesita y garantizarle atención médica de calidad. Tercero, quiero que usted y sus hijos se muden a una casa digna donde puedan vivir con comodidad. Y cuarto, quiero establecer un fondo educativo para sus 3 hijos, para que puedan estudiar y tener un futuro mejor». María Guadalupe se quedó sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. «Señor, yo no puedo aceptar todo eso. Es demasiado. Yo solamente quiero poder trabajar honestamente para mantener a mis hijos. No necesito caridad». Ricardo se puso de pie lentamente. «No es caridad, señora María Guadalupe. Es restitución. Es justicia. Es lo mínimo que puedo hacer después del daño que le causé. Por favor, permítame hacer esto. Permítame comenzar a reparar no solamente lo que le hice a usted, sino lo que he hecho a tantas otras personas durante mi vida». Después de un largo silencio, María Guadalupe finalmente asintió. «Está bien, señor Santillana. Acepto su ayuda. Pero no por mí, sino por mis hijos. Ellos merecen tener oportunidades que yo nunca tuve. Gracias, muchas gracias por su generosidad». Ricardo sintió un peso enorme salir de sus hombros, pero sabía que aquel era solamente el primer paso de un camino muy largo. Los días que siguieron fueron de transformación profunda. Ricardo cumplió todas sus promesas. María Guadalupe regresó a trabajar en el restaurante, pero ahora con dignidad y respeto. Ricardo personalmente habló con el gerente y con todos los empleados, disculpándose por su comportamiento y prometiendo que nunca más trataría a nadie de aquella manera. También ayudó a María Guadalupe y a sus hijos a mudarse a una casa pequeña pero digna en un barrio seguro. Tenía 2 habitaciones, una cocina completa, un baño propio y hasta un pequeño patio donde los niños podían jugar. Cuando María Guadalupe vio la casa por primera vez, cayó de rodillas y agradeció a Dios entre lágrimas. Pero Ricardo no se detuvo allí. Comenzó a buscar a todas las personas a las que había dañado durante su vida. Encontró al empleado que había despedido injustamente años atrás y le ofreció no solamente su trabajo de regreso, sino una posición mejor con un salario justo. Buscó a la familia de campesinos que había desplazado y les compensó generosamente, además de ayudarles a establecer un negocio. Revisó los salarios de todos sus empleados en sus hoteles y los incrementó hasta niveles justos y dignos. Implementó beneficios de salud, educación y vivienda para ellos y sus familias. La noticia de la transformación de Ricardo Santillana se extendió por toda la ciudad. Algunos lo veían con escepticismo, pensando que era solamente una estrategia de relaciones públicas. Otros estaban genuinamente impresionados por el cambio. Pero Ricardo no le importaba lo que pensaran los demás. Él sabía que estaba haciendo lo correcto porque lo sentía en su corazón. Por primera vez en su vida podía dormir en paz. Por primera vez sentía que su existencia tenía significado más allá de acumular riqueza. Un sábado por la mañana, varios meses después de aquella noche transformadora,
Ricardo estaba visitando a María Guadalupe y a sus hijos. Se había convertido en costumbre ir a verlos cada semana, no como un patrón visitando a una empleada, sino como un amigo sincero. Ese día, el hijo menor de María Guadalupe, el niño de 8 años que sufría de asma, salió corriendo a recibirlo. Don Ricardo, mire lo que hice en la escuela. El niño le mostró un dibujo que había hecho en clase. Era un dibujo de una familia feliz frente a una casa, con el sol brillando en el cielo. Ricardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al ver aquel dibujo simple pero hermoso. Está precioso, campeón. Eres muy talentoso. Voy a colgarlo en la pared de mi oficina para que todos lo vean. El niño sonrió con orgullo y corrió de regreso adentro para mostrarle el dibujo a su madre. Ricardo se quedó de pie en el pequeño patio, observando la escena. María Guadalupe estaba preparando la comida mientras cantaba suavemente una canción religiosa. Sus 2 hijas estaban haciendo la tarea en la mesa. El niño guardaba sus colores y sus dibujos. Era una escena de normalidad, de familia, de amor. Y Ricardo se dio cuenta de que aquello era verdadera riqueza. No el dinero en el banco, ni las propiedades, ni los automóviles lujosos. La verdadera riqueza era el amor, la familia, la paz en el corazón. María Guadalupe salió al patio secándose las manos en el delantal. «Pase, don Ricardo. Ya está lista la comida. Hoy hice mole con arroz, su favorito». Ricardo sonrió. «Usted no tenía que cocinar para mí, señora María Guadalupe. Yo debería ser el que la invita a comer». «Tonterías», respondió ella con una sonrisa cálida. «Usted es parte de esta familia ahora, y en esta familia compartimos lo que tenemos». Se sentaron todos juntos alrededor de la mesa. Era una mesa pequeña y sencilla. La comida era simple, pero estaba preparada con amor y compartida con alegría. Durante la comida hablaron de todo y de nada. Los niños contaban historias de la escuela. María Guadalupe compartía noticias de los vecinos. Ricardo hablaba de sus planes para mejorar las condiciones de sus empleados. Después de comer, mientras María Guadalupe lavaba los platos y los niños jugaban en el patio, Ricardo se quedó sentado pensando en todo lo que había cambiado en su vida. María Guadalupe se dio cuenta de que él estaba callado y se acercó a sentarse a su lado. «¿En qué piensa, don Ricardo?» Ricardo tardó un momento en responder. «Pienso en cómo era antes. Pienso en el hombre que fui y me da vergüenza. Tenía todo el dinero del mundo, pero mi corazón estaba vacío. Vivía en una mansión enorme, pero estaba completamente solo. Ahora tengo menos lujos, pero tengo algo que nunca tuve antes. Tengo paz, tengo propósito, tengo amigos verdaderos». María Guadalupe puso su mano arrugada sobre la mano de Ricardo. Eso es porque aprendió lo que muchos ricos nunca aprenden. Aprendió que las cosas materiales no pueden llenar el vacío del alma. Solamente el amor puede hacer eso. Solamente servir a los demás puede traer verdadera satisfacción. «Tiene razón, señora María Guadalupe. Y se lo debo todo a usted. Si no hubiera sido por lo que le hice, por el dolor que le causé, Jesús nunca habría venido a mostrarme mi error. Usted fue el instrumento que Dios usó para salvarme». María Guadalupe negó con la cabeza suavemente. «No, don Ricardo. Dios no necesita instrumentos. Él lo habría alcanzado de cualquier manera. Pero me alegro de que mi sufrimiento haya servido para algo bueno. Me alegro de que de aquella noche oscura haya nacido luz». Los meses continuaron pasando y la transformación de Ricardo se hizo cada vez más profunda. No solamente cambió su manera de hacer negocios, sino que comenzó a usar su riqueza para crear proyectos sociales que ayudaran a las personas más necesitadas. Creó comedores comunitarios en colonias pobres donde las personas podían comer gratuitamente. Estableció centros de capacitación donde los jóvenes podían aprender oficios y habilidades que les permitieran conseguir buenos empleos. Construyó clínicas médicas gratuitas en zonas marginadas, donde las personas podían recibir atención de calidad sin costo. Todo esto lo hacía sin buscar publicidad ni reconocimiento. Lo hacía porque genuinamente quería hacer una diferencia, porque había aprendido que el verdadero propósito de la riqueza no es acumularla, sino usarla para bendecir a otros. Un día, Ricardo recibió una llamada del director de uno de los comedores comunitarios que había establecido. «Don Ricardo, necesito que venga al comedor. Hay alguien aquí que quiere hablar con usted. Es urgente». Ricardo se preocupó. Había algún problema. Alguien estaba causando problemas. «No, no es nada malo, pero necesita venir. Créame». Ricardo fue al comedor, que estaba ubicado en una colonia popular al oriente de la ciudad.
Cuando llegó, el director lo llevó a una mesa donde estaba sentado un hombre mayor, delgado y con el rostro marcado por los años. Don Ricardo, este señor dice que usted lo conoce. Ricardo miró al hombre con más atención y de repente lo reconoció. Era el empleado que había despedido años atrás, el primero que había visto en las visiones que Jesús le mostró. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Don Martín, ¿es usted? El hombre asintió con una sonrisa triste. Sí, don Ricardo, soy yo. Ricardo no lo pensó dos veces. Se acercó al hombre y lo abrazó con fuerza. Don Martín, lo busqué por todas partes hace meses. Le pregunté a todas las personas que conocían su nombre. Quería pedirle perdón. Quería compensarlo por lo que le hice. El hombre se sorprendió por el abrazo, pero correspondió tímidamente. Ya no importa, don Ricardo. Eso fue hace mucho tiempo. He vivido en las calles durante años, he pasado hambre y frío. He dormido en banquetas y en refugios, pero he sobrevivido. Y cuando escuché que usted había abierto este comedor, vine a comer aquí. Nunca imaginé que lo encontraría. Ricardo tenía lágrimas en los ojos. Don Martín, lo que le hice fue imperdonable. Lo despedí sin razón, sin pensar en su familia, sin importarme las consecuencias. Por mi culpa usted perdió todo. Don Martín negó con la cabeza. No fue solamente su culpa, don Ricardo. Yo también tomé malas decisiones después. Me dejé hundir en la desesperación. Perdí la fe en Dios y en la gente. Pero ahora, viendo lo que usted está haciendo, viendo este lugar donde alimenta a los pobres, he vuelto a tener esperanza. Ricardo tomó las manos del hombre. Don Martín, voy a ayudarlo. Voy a darle un trabajo, un lugar donde vivir. Voy a ayudarlo a reconstruir su vida. Se lo debo y mucho más. En los meses siguientes, Ricardo cumplió su promesa. Le dio a don Martín un trabajo como supervisor en uno de sus hoteles. Le ayudó a encontrar un departamento pequeño pero digno. Y lo apoyó mientras el hombre se readaptaba a tener una vida normal después de tantos años en la calle. La historia de don Martín se repitió con otras personas. Poco a poco, Ricardo fue encontrando a las personas a las que había dañado durante su vida anterior y fue haciendo las cosas bien con cada una de ellas. No todos lo perdonaron. Algunos estaban demasiado heridos y su rencor era demasiado profundo. Ricardo aceptaba aquello con humildad, sabiendo que no podía obligar a nadie a perdonarlo. Pero hacía lo posible por reparar el daño de todas formas, independientemente de si recibía perdón o no. 2 años después de aquella noche transformadora, Ricardo decidió que era momento de dar un paso más. Reunió a su junta directiva y les anunció que iba a donar la mitad de sus acciones en la compañía a sus empleados. Cada trabajador, desde el conserje hasta los gerentes, recibiría una parte de la compañía basada en su antigüedad y su desempeño. La junta directiva se quedó en shock. Don Ricardo, eso es una locura. Va a perder el control de su propia compañía. Va a perder millones de pesos. Ricardo sonrió con calma. No voy a perder nada. Voy a ganar algo mucho más valioso. Voy a ganar la satisfacción de saber que las personas que trabajan conmigo no son solamente empleados, sino socios. Que su esfuerzo será recompensado justamente, que sus familias tendrán seguridad. Ese es el verdadero éxito. Uno de los miembros de la junta, un hombre mayor que había trabajado con Ricardo desde el principio, habló con voz seria. Ricardo, todos hemos notado el cambio en ti durante estos 2 años. Has pasado de ser un tiburón despiadado a ser casi un santo. Y aunque respeto tu transformación, tengo que preguntarte, ¿esto es sostenible? ¿Puedes realmente mantener este nivel de generosidad y seguir siendo exitoso en los negocios? Ricardo lo miró directamente a los ojos. He descubierto algo interesante en estos 2 años. Cuando tratas bien a las personas, cuando las valoras y las respetas, trabajan mejor. La productividad en nuestros hoteles ha aumentado desde que mejoramos los salarios y las condiciones laborales. La rotación de personal ha disminuido drásticamente. Las quejas de clientes han bajado porque los empleados están más felices y eso se refleja en el servicio. Así que sí, es sostenible. De hecho, es más sostenible que el modelo anterior. La junta finalmente aceptó su propuesta, aunque con reservas. Pero Ricardo no necesitaba su aprobación completa. Había aprendido a confiar en su propio corazón y en la guía divina que sentía.
El día que se anunció públicamente que todos los empleados de la cadena de hoteles recibirían acciones en la compañía, fue un día de celebración. En cada hotel se organizó una fiesta donde Ricardo personalmente entregaba los certificados de acciones a cada empleado. Muchos lloraron al recibir aquellos papeles. Para algunos era la primera vez en sus vidas que eran dueños de algo valioso. Esa noche, después de todas las celebraciones, Ricardo regresó a su casa. Ya no vivía en la mansión enorme de antes. La había vendido y el dinero lo había usado para crear más proyectos sociales. Ahora vivía en un departamento más modesto, todavía cómodo pero sin los excesos ridículos de antes. Se sentó en su sala y miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Su teléfono sonó. Era María Guadalupe. Buenas noches, don Ricardo. Solo llamaba para preguntarle cómo le fue hoy. Mi hija mayor me contó que estuvo en el hotel donde ella hace sus prácticas profesionales y que todos estaban muy emocionados. Ricardo sonrió al escuchar su voz. Fue un día hermoso, señora María Guadalupe. Ver la alegría en los rostros de las personas me recordó por qué hago todo esto. Y su hija está haciendo un trabajo excelente en el hotel. Va a ser una administradora magnífica. Estoy muy orgullosa de ella, dijo María Guadalupe con voz emocionada. Y todo es gracias a usted, don Ricardo. Si no hubiera pagado sus estudios, ella nunca habría podido ir a la universidad. No, señora María Guadalupe. Todo es gracias a usted. Usted fue quien la crió con valores, quien le enseñó el valor del trabajo duro y la honestidad. Yo solamente puse algunas herramientas a su disposición. Hablaron un poco más y luego se despidieron. Ricardo se quedó sentado en silencio, sintiendo una paz profunda en su corazón. De repente sintió una presencia en la habitación. Era la misma sensación que había sentido aquella noche hace 2 años. Se giró y allí estaba Jesús, de pie junto a la ventana, con la misma túnica blanca y la misma expresión serena. Ricardo se puso de pie inmediatamente, con el corazón acelerado. Señor. Jesús sonrió, y esta vez su sonrisa era de aprobación genuina. Has hecho bien, Ricardo. Has cumplido con la misión que te di. Has cambiado tu corazón y tus acciones. Has usado tu riqueza para bendecir a otros en lugar de usarla solamente para ti mismo. Ricardo cayó de rodillas, pero esta vez no de terror, sino de gratitud. Gracias, Señor. Gracias por no abandonarme aquella noche. Gracias por mostrarme el camino correcto. Mi vida tiene significado ahora. Tengo paz. Tengo propósito. Jesús se acercó y puso su mano sobre la cabeza de Ricardo. Pero recuerda, Ricardo, esta no es la meta final. Es solamente el comienzo. Cada día tendrás que elegir el camino correcto. La tentación de volver a tus viejos caminos siempre estará presente. El mundo te dirá que eres tonto por regalar tu riqueza, que eres débil por ser generoso. Pero no escuches esas voces. Escucha tu corazón. Escucha mi voz. Lo haré, Señor. Lo prometo. Jesús levantó a Ricardo y lo miró con ojos llenos de amor. Hay algo más que quiero que sepas, Ricardo. Cuando humillaste a María Guadalupe aquella tarde, no solamente la heriste a ella. Me heriste a mí. Porque cada vez que lastimas a uno de mis hijos, especialmente a los más pequeños y vulnerables, me lastimas a mí. Y cada vez que ayudas a uno de ellos, me ayudas a mí. Ricardo sintió el peso de aquellas palabras. Entiendo, Señor. No volveré a olvidarlo. Jesús comenzó a alejarse, su forma empezando a brillar con aquella luz dorada. Ricardo, todavía hay mucho trabajo por hacer. Todavía hay millones de personas sufriendo, pasando hambre, viviendo sin esperanza. No puedes salvarlos a todos, pero puedes hacer tu parte. Sigue siendo la luz en la oscuridad. Sigue mostrando a otros que es posible cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el egoísmo. Lo haré, Señor. Dedicaré el resto de mi vida a esto. La luz se intensificó hasta que Ricardo tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaba solo. Pero no se sentía solo. Sentía la presencia de Dios en su corazón. Una presencia que lo acompañaría por el resto de sus días. Los años pasaron y Ricardo continuó su camino de transformación y servicio. Su historia se convirtió en leyenda en la Ciudad de México y más allá. Se escribieron artículos sobre él, lo invitaron a dar conferencias. Algunas personas incluso querían hacer una película sobre su vida. Pero Ricardo rechazaba toda esa atención. No quiero ser famoso, decía siempre. No quiero que la gente me vea a mí.
Quiero que vean lo que Dios puede hacer cuando un corazón se abre a su amor. Quiero que vean que el cambio es posible para cualquiera. María Guadalupe se convirtió en su amiga más cercana y su consejera. Ella, con su sabiduría simple pero profunda, lo guiaba cuando él tenía dudas. Cuando Ricardo se sentía tentado a volver a sus viejos hábitos, era María Guadalupe quien lo traía de regreso al camino correcto. Sus hijos crecieron y prosperaron. La hija mayor se graduó de la universidad y se convirtió en administradora de hoteles, eventualmente dirigiendo uno de los hoteles más importantes de la cadena. La hija mediana estudió enfermería y trabajaba en una de las clínicas gratuitas que Ricardo había establecido, dedicando su vida a ayudar a los enfermos. El hijo menor, el niño que sufría de asma, con el tratamiento adecuado y los cuidados necesarios, superó su enfermedad. Estudió arte y se convirtió en un pintor talentoso, usando su arte para concientizar sobre la pobreza y la injusticia social. 10 años después de aquella noche transformadora, Ricardo recibió una invitación especial. El Papa estaba visitando México y quería conocerlo personalmente. El encuentro se realizó en privado, en una sala pequeña de la Catedral Metropolitana. Cuando Ricardo entró, el Santo Padre lo recibió con una sonrisa cálida. Ricardo Santillana, he escuchado mucho sobre ti, sobre tu transformación, sobre tu trabajo ayudando a los pobres. Querría conocer al hombre detrás de estas historias notables. Ricardo se arrodilló y besó el anillo del Papa, sintiendo una mezcla de humildad y emoción. Santo Padre, yo no soy nadie especial, soy solamente un pecador que recibió una segunda oportunidad. El Papa lo ayudó a levantarse y lo invitó a sentarse. Todos somos pecadores, hijo mío. Pero no todos aceptamos la gracia de la transformación cuando se nos ofrece. Cuéntame tu historia. Ricardo le contó todo. Le habló de su vida de arrogancia y crueldad, de cómo había tratado a María Guadalupe, de la visita de Jesús aquella noche, de todo lo que había hecho en los años siguientes. El Papa escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, con lágrimas en los ojos en algunas partes de la historia. Cuando Ricardo terminó, el Papa se quedó en silencio por un momento, como meditando profundamente. Tu historia es un testimonio poderoso del amor y la misericordia de Dios. Pero también es una advertencia para todos nosotros. Vivimos en un mundo donde la riqueza se valora más que las personas, donde el éxito se mide en dinero en lugar de en amor. Tu transformación nos recuerda que el verdadero tesoro no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. No está en cuánto tenemos, sino en cuánto amamos. Ricardo sintió que las palabras del Papa resonaban profundamente en su alma. Santo Padre, a veces me siento abrumado. Hay tanto sufrimiento en el mundo, tanta injusticia. Hago lo que puedo, pero siento que nunca es suficiente. El Papa sonrió con comprensión. Una vez escuché una parábola sobre un hombre que caminaba por una playa donde miles de estrellas de mar habían quedado varadas. El hombre iba recogiendo las estrellas una por una y las devolvía al océano. Alguien le dijo que era inútil, que había demasiadas estrellas de mar y que su esfuerzo no haría diferencia. El hombre recogió otra estrella, la miró y dijo, para esta estrella sí hace diferencia. Luego la lanzó de vuelta al mar, hizo una pausa y continuó. Ricardo, no puedes salvar al mundo entero, pero puedes salvar a las estrellas de mar que están a tu alcance. Y eso es suficiente, es más que suficiente. Aquellas palabras le dieron a Ricardo una paz renovada. Salió de aquel encuentro con el Papa sintiéndose fortalecido y confirmado en su camino. La vida continuó y Ricardo envejeció con gracia. Su cabello se volvió completamente blanco, su rostro se llenó de arrugas, pero sus ojos mantenían aquella luz de amor y compasión que había ganado en su transformación. Ya no era el hombre duro y cruel que había sido. Era un hombre suave, gentil, que trataba a cada persona que conocía con dignidad y respeto. En una tarde de otoño, cuando Ricardo tenía 65 años, estaba visitando uno de los comedores comunitarios. Ayudaba a servir comida a las personas que llegaban, algo que hacía regularmente. Entre las personas que llegaron ese día había un joven de unos 20 años, delgado y con ropa gastada. Se sentó a comer en silencio, con la cabeza baja. Ricardo notó que el joven tenía lágrimas en los ojos. Se acercó y se sentó a su lado. «Está todo bien, joven. ¿Puedo ayudarte en algo?» El joven lo miró, dudó un momento y luego comenzó a hablar. Yo no quería terminar así, señor. Yo tenía trabajo, tenía futuro. Pero tomé malas decisiones. Traté mal a las personas. Creí que el dinero era lo más importante, y ahora lo he perdido todo. Mis amigos me abandonaron.
Mi familia no quiere saber de mí. No tengo nada. Las palabras del joven sonaban dolorosamente familiares para Ricardo. Vio en él un reflejo de quien había sido décadas atrás. Escúchame bien, joven, dijo Ricardo con voz firme pero amable. El hecho de que hayas perdido todo materialmente no significa que hayas perdido tu oportunidad. Mientras estés vivo, siempre puedes cambiar. Siempre puedes elegir un camino diferente. Yo sé de lo que hablo porque yo estuve donde tú estás. No físicamente en la pobreza, pero sí en la pobreza del alma. El joven lo miró con ojos llenos de esperanza. ¿De verdad cree que puedo cambiar? ¿Que es posible empezar de nuevo? No solamente lo creo, lo sé con certeza. Dios nunca cierra una puerta sin abrir una ventana. Pero tienes que estar dispuesto a caminar por esa nueva puerta. Tienes que estar dispuesto a cambiar no solamente tus acciones, sino tu corazón. Ricardo pasó las siguientes horas hablando con el joven, compartiéndole su historia, ofreciéndole consejo y, al final, ofreciéndole un trabajo en uno de sus hoteles y un lugar donde quedarse mientras se restablecía. El joven aceptó con lágrimas de gratitud, y así el ciclo de transformación continuaba. Ricardo, quien había sido transformado por Jesús, ahora transformaba a otros. Pasaron más años y Ricardo llegó a sus 70 años. Su salud comenzó a declinar. Los médicos le dijeron que su corazón estaba débil, que probablemente no le quedaba mucho tiempo. Ricardo aceptó la noticia con calma. Ya no le tenía miedo a la muerte. Había vivido una vida plena, había hecho las paces con su pasado, había usado su tiempo en la tierra para hacer el bien. En sus últimos días pidió que lo llevaran una última vez al pequeño cuarto donde había pedido perdón a María Guadalupe por primera vez, el cuarto que ahora era un museo pequeño dedicado a la historia de transformación. Se sentó allí, en aquel espacio humilde que había sido testigo del comienzo de su nueva vida, y reflexionó sobre todo lo que había vivido. María Guadalupe, ahora una mujer de 72 años, vino a visitarlo. Se sentó a su lado y tomó su mano. ¿Cómo se siente, don Ricardo? Estoy en paz, señora María Guadalupe. Completamente en paz. Gracias a usted, gracias a su perdón, gracias a Jesús, pude vivir una vida que valió la pena. Usted salvó mi alma, no yo la suya. María Guadalupe negó con la cabeza suavemente, sonriendo. Nos salvamos mutuamente, don Ricardo. Usted me dio una vida digna a mí y a mis hijos. Me enseñó que incluso las personas que parecen perdidas pueden encontrar el camino de regreso. Me mostró que los milagros existen. Se quedaron allí sentados en silencio, dos personas de mundos completamente diferentes que habían sido unidas por el dolor, el perdón y el amor de Dios. Esa noche, Ricardo murió en paz, en su cama, rodeado de las personas que amaba. María Guadalupe estaba allí, sosteniéndole la mano. Sus 3 hijos estaban allí. Muchos de los empleados a los que había ayudado estaban allí. Y en el momento final, justo antes de exhalar su último aliento, Ricardo vio una luz hermosa al pie de su cama. Jesús estaba allí, con los brazos extendidos, sonriendo. «Bien hecho, siervo bueno y fiel», dijo Jesús. «Has corrido la carrera, has peleado la batalla, has guardado la fe. Ahora ven y recibe tu recompensa». Ricardo sonrió y cerró los ojos por última vez. El funeral de Ricardo Santillana fue uno de los más grandes que la Ciudad de México había visto. Miles de personas llegaron a darle el último adiós. No solamente los ricos y poderosos, sino principalmente los pobres, los que él había ayudado, los que habían sido transformados por su generosidad. En el panteón, María Guadalupe dio un discurso corto pero poderoso. Ricardo Santillana fue un hombre que cometió errores terribles en su vida, pero también fue un hombre que tuvo el valor de reconocer esos errores, de arrepentirse verdaderamente y de cambiar. Él me enseñó que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado, que nadie ha caído tan bajo que no pueda levantarse, que el amor de Dios es más fuerte que cualquier pecado. Descansa en paz, mi amigo. Nos volveremos a ver en la casa del Padre. Años después de su muerte, el legado de Ricardo Santillana continuaba vivo. Los proyectos sociales que había creado seguían funcionando, ayudando a miles de personas cada día. Sus hoteles, ahora manejados colectivamente por los empleados que eran dueños de acciones, prosperaban bajo un modelo de negocios basado en la justicia y el respeto. Su historia se contaba en escuelas, en iglesias, en conferencias. Se escribieron libros sobre él, se hicieron documentales, pero más importante que todo eso, su historia inspiraba a otros a cambiar. Cada año, cientos de personas visitaban el museo pequeño en aquel cuartito donde todo había comenzado.
Miraban las fotografías, leían los testimonios, veían el video donde Ricardo contaba su historia, y muchos salían de allí transformados, decididos a vivir de una manera diferente. La historia de Ricardo Santillana y María Guadalupe se convirtió en más que una historia. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la transformación es posible, de que el amor puede conquistar el odio, de que la humildad puede reemplazar la arrogancia, de que nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar, porque al final, la lección que Jesús le dio a Ricardo aquella noche hace tantos años era una lección para todos nosotros, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. No se mide por su riqueza material, sino por la riqueza de su corazón. No se mide por el poder que acumula, sino por el amor que comparte. Y esta lección sigue resonando hoy en cada persona que elige la compasión sobre la crueldad, la generosidad sobre el egoísmo, el amor sobre el odio. La historia continúa porque cada uno de nosotros tiene el poder de escribir nuestro propio capítulo en esta narrativa eterna del bien triunfando sobre el mal, de la luz venciendo a la oscuridad, del amor conquistando todo.